Mandar la imagen. Huele gatuca. No. Pongo el recuadro. Me dio risa. Ahí está. Ya está. O tú la agrandas. Profesor, eso es pantalla completa lo que estoy presentando. Usted me comenta cada vez que voy pasando las diapositivas. Ya, pues no hay ningún problema. Si nomás con este tamaño de pantalla podemos hacerlo, ¿no? Pueden decir, eres rancherita. ¿Yo ya puedo comenzar o no? Pero está bien. ¿Soy color Silvia? Sí, profesor. Rasgos. A ver, Los andinos. yo creo que me están mirando todos. Son como 50 alumnos. Sinceramente. Los saludo y estoy acá para dar la clase de cólico nefrítico. Esta es mi primera transparencia. Imagínense, ahí dice litiasis urinaria, fisiopatología, pero algo tenemos que hacer antes de comenzar la clase. Miren ustedes acá, hay bastante fruta, pero la intención es mostrarles el alimento, ¿no? Acá solamente tenemos fruta, porque ustedes saben que cálculos forman todos los seres humanos, simplemente porque el origen está en los alimentos, ¿no? Este pantalón no me gusta. Lo que yo debo transmitirle, que los alimentos que mayor cantidad de piedras dan lugar son prácticamente lo que proceden del mar, lo que sacan del mar. Entonces, pero si a la gente gusta comer el pescado, cuando se le da el tratamiento, tienen ahí las especies que vienen de los ríos, como por ejemplo la tilapia, salmón, la trucha. Entonces, pero no es lo mismo para algunos, pero ya les digo que la sal marina es prácticamente induce a formar muchos cálculos. En segundo lugar, también produce bastante cálculos, es la leche y sus derivados. Me estoy refiriendo sobre todo al queso, ¿no? El queso prácticamente da lugar a muchos fosfatos, que es el inicio para la formación de cálculos urinarios. La siguiente, hijo. Mi sandalia, ¿por qué te lo pones? Epidemiología. Es decir, veamos cuál es la causa, el origen de las enfermedades por cálculo. Acá, por ejemplo, digo cálculos renales. Recibe también el nombre de litiasis renal. También se le dice urolitiasis. Litos, palabra griega, y que se refiere a las piedras que puede formar el ser humano. Todos estos sinónimos son los que ocasionan el cólico nefrítico, porque están ubicados en las vías urinarias. Vean ustedes, está pintado de amarillo con negro. Pero también tenemos la nefrolitiasis. La nefrolitiasis es la que se forma en el parénquima renal y que no tiene que ver nada con las vías urinarias. Los cálculos renales, la litiasis renal o la urolitiasis son los que dan el cólico nefrítico. La nefrolitiasis no, están presentes. Podemos formar piedras, ya lo van a ver por qué. Entonces, sigamos adelante. La litiasis renal se produce en ambos sexos, con predominio en los varones. Es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida. Y esto es un gran problema de salud pública, porque como formamos todos, lo podemos votar, pero nuevamente comienzan a aparecer, ¿no? Y peor si somos tratados con litotricia, ¿no? Mire, acá dice, es un gran problema de salud pública y mayor si se considera su alta recurrencia. Reaparece de nuevo. Tú botas la piedra y nuevamente vuelve a formarse si no te corrige en la cuestión de los alimentos. Hay algunos que comen ceviche todos los días, pero no, pues eso es un exceso. Todos los alimentos son necesarios, pero hay que darlo en forma racional, ¿no? Que llegan prácticamente, dice, estas repeticiones
se forman los cálculos, llegan hasta un 67% supuestamente después de haber expulsado una piedra a los 8 años de edad. Miren, la alta frecuencia con que se repite, 67% a los 8 años de edad. Por eso que en los seguros en Estados Unidos eso es un gran problema, es una gran salida de dinero. Entonces están tratando de por lo menos corregir, ¿no? Corregir. Tipos de cálculos. Tenemos hasta 5 tipos de cálculos. Por ejemplo, tenemos los cálculos cálcicos, que pueden ser de oxalato, pueden ser de fosfato de calcio, y que tiene una prevalencia de 70-85%. De 100 pacientes que tienen piedra, 70-85% sus cálculos son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Después tenemos otro tipo de cálculo conocido en forma general por Struvita, que se refiere a los cálculos por fosfato de amonio o de magnesio. De 100, el 10 o 15% tienen este tipo de cálculos. Después tenemos los ácido úrico, que prácticamente aparece y que tiene una prevalencia de 5 a 8%, y la cistina, que es la de menos prevalencia, pero sí aparece sobre todo en los niños. Adelante. En suma, podríamos dividirlo en 2 grandes grupos: los que tienen calcio y los que no tienen calcio. Acá tenemos cálculos cálcicos. ¿Se nota el puntero? Sí, ¿no? Germán, ¿se nota el puntero acá? No se ve, ¿no? Profesor, no se va a notar. ¿Aló? Porque quien está compartiendo es mi compañero. Entonces, sigo adelante. Todavía tengo clase, pero ¿cómo voy Sí, sigue explicando, profesor. ¿Están escuchando ustedes entonces? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces, adelante. Tenemos, por ejemplo, los cálculos cálcicos. Estos cálculos, eso vienen cuando uno va al médico, o cuando nuestros familiares van al médico a tratarse de la osteoporosis. Prácticamente le dan ciertas medicinas para retener el calcio, y sin querer prácticamente estos sujetos que se tratan de osteoporosis hacen cálculos en las vías urinarias. Por eso cuando me llegan con cálculo, le digo, ¿usted está recibiendo tratamiento por osteoporosis? Sí, doctor. Entonces dígale al doctor prácticamente que suspenda el tratamiento por una semana. Y lo suspenden y lo superan, porque ellos comienzan con unos cálculos pequeños que son eliminables, ¿no? Dice, los cálculos cálcicos son los más frecuentes, como dijimos anteriormente. De 100, 70, 85 son casos de cálculos cálcicos. Estos cálculos son radiopacos. En una radiografía simple de abdomen son radiopacos, son de color blanco, son imágenes de color blanco con el fondo negro que aparecen en las radiografías. Entonces son de fácil diagnóstico. Entonces, por ejemplo, la ingesta diaria de calcio en la dieta normal es aproximadamente 1 gramo. La mayor parte se pierde por el tubo digestivo. Solo se absorbe 1/3, como 300 miligramos, y por la orina se excreta cerca de 200 miligramos. Los cálculos nóxicos, los cálculos de ácido úrico, que constituye el 5% de 100, son pacientes con hiperuricemia, es decir, tienen elevado el ácido úrico en sangre. Radiografía, estos cálculos no son como los anteriores, que son radiopacos, sino son radios transparentes, no se notan, no se ven en la radiografía simple. Dice no alcalinizar la orina, dice no alcalinizan la orina, es decir, estos cálculos aparecen con un pH de 5.5 a 6 más o menos en orina.
Entonces, tratamiento. La vaina es que Primero se vea hay claro que la imagen alcalinizar la para orina. reconocerlo, ¿sí? Estos cálculos no cálcicos dicen Cromosoma 20, alcalinizar la orina con 19, bicarbonato, cromosoma citrato de 19, potasio, 20. urosicat, producen Ah, ya. orina El menos cromosoma propensa a 20 la tiene arriba cristalización y de el sales medio formadores de y piedra. abajo. Por 111. ejemplo, puede ser ácido ¿Sí o no? úrico, e hidratación para obtener diuresis mayor a 2 litros. Disminuir la ingesta de purinas. Las purinas son sustancias que al final van a formar el ADN, el ARH, y se utilizan a los purinos de 100 miligramos 2 veces por día. Una arriba, uno en el centro y uno en el Adelante. medio. Más o menos. Miren, acá tenemos una radiografía. Esta es la pelvis. No pude dibujar Acá todos estos están cromosomas los porque eran genitales. 25 minutos. Solo le Y acá puse aparece un cálculo. C1, 114, Un cálculo 214. que se ha formado en la uretra, chécate los números, vulvar. C1, Les muestro esta 214, imagen carbono, porque no carbono. esta es una imagen radiopaca. Cromosoma 2, 404. Cromosoma, Esta es una imagen cromosoma 3, radiopaca. 4 y Y 5 el van a resto, por tener el ejemplo, cómo 112, saldría 112 un y cálculo 112. de ácido úrico Cromosoma con fondo 6 negro. es Acá no se 113. vería. Cromosoma Es 7, radiotransparente. 7 y Este es 8. radiopaco. Estos son Sí, cálculos 7 y 8 son ¿entiendes? 203. por calcio. El 9 es Adelante. 202. El 10 es 203. El 11 es Cálculo de 102. estruvita Y el 12 es puede ser fosfato 112. de amonio y Y el magnesio. 13, Y 14, ese 15 van a 15% ser tal iguales, pero conforme van a tener les 3 dije, abajo. se Pero forma los en 3 van a orina estar así, ¿sí o no? alcalina. El Casi 13 va a estar siempre en pintado pacientes que estos dos de portan sonda. abajo. El 14 va a estar Siempre pintado ocurre este y eso este. Y acá va a en estar los delgadito. pacientes Y el que 15 portan solo va a estar sonda. este grueso. Con mucho Ya es el tiempo, 15. entonces esto facilita la El formación de 16, estos cálculos de 17, estruvitas. el 16, Son el resultado 16, de infecciones 17 repetidas y de las 18 vías es urinarias por 16 bacterias es productoras de ureasa, así, 16 y 18. que 16 cataliza la es hidrólisis de la 101, urea 102, en amonio 102. Este y 101, o sea, va a dióxido tener de carbono. uno ¿Qué arriba, bacterias, no va a tener nada en el medio y proporcionan abajo va a haber ureasa? uno Casi y va a todas estar las gordito bacterias, pintado. miren. Acá Casi todo, en Proteus, el Pseudomonas, 17 va a estar Klebsiella, uno Staphylococcus, arriba, E. no va a coli, tener que nada no en el está medio acá. y va a tener Entonces, dos abajo, todo esto pero solo va a estar facilita pintado el de abajo, prácticamente, gordito. tienen, De los dos, el producen gordito de abajo. ureasa, y El esta 18 ureasa va a estar pintado, favorece la o sea, va a haber transformación, uno arriba, nada en el centro de y la los dos de abajo urea van a estar en gorditos. en ¿Sí o amonio. no? Y con eso ellos aportan un hidrógeno cuando El forman delgado, amonio delgado. y alcalinizan la orina. ¿Gordito? ¿Cómo? La Ya, ureasa el actúa 19 transformando la urea en parece una amoníaco, corbatita, Michi. el que O sea, capta acá en un el ion centro nomás va a estar hidrógeno gordito, para nada más, en el convertirlo en El 20 va a tener arriba ion gordito, de en el medio amonio, lo que gordito y aumenta el abajo pH de gordito. orina, Ya, de el modo que se 21 vuelve y el 22. alcalina. El Estos 21 cálculos son radiopacos va a ser así la y parte de pueden abajo y arribita va a tener crecer apenitas dos hasta cachitos alcanzar un chiquitos. gran tamaño Y aquí va a y, tener uno y gordito. ocupar la pelvis y El los 21. cálices renales El denominándose 22 va a ser cálculos casi igual al coraliformes. 21. Al 21. Vuelvo a repetir. Más chiquitos. Y el 22 va a tener dos rayitas delgadas acá. No desaparece esta imagen, Ya. ¿no? Y el X es más o menos grande y va a tener Ya. gordito. Entonces, Ya, todas estas y bacterias el que Y he mencionado, Proteus, acrocéntrico, Pseudomonas, así chiquito Klebsiella, también. Staphylococcus, Y va a tener E. coli, uno arriba, son formadores de uniendo ureasa. esos dos ¿Qué cachitos hace la delgaditos, ureasa? y Actúa abajo va a tener transformando la otro. urea en amoníaco, y ya está. el que capta un ion hidrógeno ¿Gordito? para convertir un ion Yo de amonio, aprendí lo que todos prácticamente los 46 da como cromosomas. da lugar 46 a que aumente el El pH X en orina, está por acá. de modo que se vuelve alcalina. Te dije que tenía Estos cálculos gordito. son radiopacos Acá y está. pueden crecer hasta alcanzar Gordito. un gran tamaño y ocupar la pelvis, los cálices. Otra cosita. ¿Se imaginan ustedes ocupar toda la pelvis, todos los Ajá. cálices menores, cálices Solo mayores? que Son cálculos grandes. Entonces, a esto ese- es a la formación de un este cálculo es de esa su magnitud de metacéntrico. toda la Eso quiere pelvis, decir que cálices mayores, el de cálices abajo va a menores, ser se más conocen grande como y este va a ser un cálculos poco más chiquito. coraliformes.
Los ese cálculos de es fosfato de igual. calcio Igual de arriba, igual abajo, pero chiquito. son más estables en orina Entonces alcalina. es parejo. O sea, Miren, lo de los arriba y lo de cálculos de abajo vienen fosfato de igual. calcio Pero es son más chiquito. estables en orina alcalina. No se recomienda usar el Yo aprendí los urosícato. 45 Estos son cromosomas. alcalinizantes de la ¿Qué posible es biovitalidad. eso? Ustedes, los urólogos, a todo el mundo le dan Debió urosícato. practicar, ¿no? Si Pero esta es como una loquita sustancia ahí. alcalinizante de orina, aumentan el pH. Esto va a dar lugar a la formación de estos cálculos en mayor cantidad. Sinceramente me lo he aprendido Entonces, con los códigos. hay que saber utilizar No es y que te digo administrar bien cromosoma 1, 100, los fármacos, 214, los el fármacos cromosoma que 2, se recomienda 404, cromosoma para 3, 4, 5, neutralizar la 102, formación de 202, cálculos. 202. Adelante. Ya me lo aprendí con eso. Esos números son así. Son las rayitas. Dos rayitas, Miren una quiénes rayita, cuatro forman rayitas. fosfatos 214. en gran cantidad. La leche, pues, Arriba, en el centro el y yogur, abajo. el queso. Ya la cosa es acordarse Entonces, qué números son gorditos, estos dónde es alimentos gordito se arriba les abajo. prohíbe, al menos yo lo Eso como que prohíbo, todavía me falta un cuando poco, porque la formación algunos de de los cálculos son gorditos repetitivos, para me que el confunden. sujeto no coma, por lo menos Excepto decirle el 13, que no 14 y coma 15, un como arriba mes no tiene y nada. después Abajo, del me mes guío con los de pueden abajo, volver a como los comer, 3 son pero 3, ya no ya con la está. frecuencia que lo Mira, hacían antes, ¿no? está acá, Porque baja y se duplica. forman cálculos con mucha facilidad. Así me lo Entonces, aprendí. adelante. Y en el 17 y el 18, los dos tienen abajo. Ya, son Acá igualitos. tenemos productos Solo que el marinos, 17, todos son productos como marinos. es menor, tiene una Acá raya lo gorda. que El predomina 18, es como la le sigue a formación del este, tiene cálculo dos de la rayas sal. gordas. Entonces, lógicamente, El 16, uno gordo nomás, pero cálculos está en se el centro, no repiten, tiene dos, él tiene un entonces gordo. hay que decirles que no coman productos marinos y que pasado el mes nuevamente pueden Uno. Pues es a su 101, vida diaria comer 102, sus 102. ceviches, Ya así se su diferencia. cacao, Los he etcétera, pero agarrado ya por no grupos, todos los porque días, ese también es por por lo menos grupos. cada 15 días o una vez al mes. Entonces, para así cuidarlos y no formen las piedras con mucha facilidad. Adelante. Patogenia. ¿Quiénes forman cálculos? Todos formamos cálculos, el origen está en los alimentos, ya lo comentamos anteriormente. Por ejemplo, modo de vida y dieta también dan lugar a la formación de cálculos. La incidencia de urolitiasis se incrementa por los cambios de hábitos alimenticios que acabamos de ver, este es mi profe que los productos marinos el viejito. y los derivados de la leche dan lugar a la formación Y está leyendo, de piedras, ¿no? También la temperatura, quiero un los 20. climas calurosos, cálidos, entonces esto da lugar a la formación de cálculos. Y el pH cuando está alterado, cuando está muy elevado, cuando está muy bajo, cuando está alcalino o cuando está ácido, también da lugar a la formación de cálculos. Un pH alcalino, por ejemplo, favorece la cristalización de cálculos que contienen calcio y fosfato, mientras que el pH de la orina es ácido, promueve cálculos de ácido úrico o cisteína. Para evitar los de oxalato y fosfato de calcio, mantener siempre el pH de orina entre 5.5 a 7. Es decir, si el cálculo es alcalino, lógicamente hay que subir la alcalinidad de la orina, pero sin pasar de 7. Y eso prácticamente controlamos la formación de piedras. Todas las teorías explican el origen de los cálculos. Los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de solutos en orina. Adelante. Acá miren, acá tienen los cálculos. Diferentes tipos de cálculos. Hay cálculos en las vías urinarias y son más consistentes, son más duros los cálculos de vías urinarias. En cambio, los cálculos de vías biliares son de colesterol, son deleznables, son fáciles de destruir, salvo cuando la bilirrubina está muy elevada y están constantemente en la vesícula biliar. Ahí sí forman cálculos negros muy duros, como piedras. Seguí haciendo eso, terminé de estudiar, me fui al Carlos,
Acá tenemos un Llegué, cálculo coraliforme. entré al salón para el examen, Miren, esperé esto de sentada acá, 40 todo esto minutos a de la acá profesora y es no la llegaba. pelvis. Acá tenemos No, pues sí estaba estudiando. Estaba los repasando mis cálices, cromosomas como lo quita cálices en mi cuaderno. menores, cálices mayores. Es decir, En el agarran la forma de la pelvis, los cálices que la menores, gente cálices se muelle mayores. como siempre. Esto se conoce ¿Es un como Q? cálculos Yo no coraliformes. creo. Entonces, esto no va a salir, ¿me entiendes? Me Esto da hay que igual. saber trabajarlo en medicina. Adelante. Luego A me ver, fui al ¿qué baño, sustancias favorecen la formación de cálculos? me Por ejemplo, senté, tenemos el magnesio, contemplé el mundo los después de mi citratos, examen y dije, los fosfatos bueno, se y las viene el otro mucoproteínas de examen, no estudié ni Tanhorfat. miércoles. Cambio, miren Me qué cosa, cómo levanté, fui a actúa dar el el y oxalato para formar efectivamente complejos con el sodio. cambié todo. Reduce la No sabía disponibilidad de nada. iones de sodio Yo estaba más libres que perdida que participan en la pescado en formación desierto, de salí. cálculos. Así, tal cual. Más Entonces, perdida el que pescado en oxalato es un desierto. No me inhibidor, recordé nada. impide la formación Había de dos cosas que cálculos. me, Es decir, me no recordaban los deja títulos nomás, libre el más no qué sodio, significaba. ¿me entiende?, en forma de cation a que dé lugar a la formación El de dedo largo. cálculos. Entonces, acá tenemos tres Lo puntos que muy Sony no sabe es que importantes tú en la no formación de arañaste al cálculos. dedo y ella te Primero, arañó a V, ti solo. la cristalización, que viene a ser una leve Ya luego saturación, di el una leve examen, saturación, me como lo ven acá, levanté, me fui al elementos baño y me sólidos, regresé bien caminando pequeñitos hasta el como tren. estrella. Entonces, Luego subí estos se al tren, juntan, se esperé el saturan. tren, me Es un senté, puse término muy musiquita, parecido a la bajé del hemoglobina tren cuando y me carga vine caminando hasta oxígeno. acá porque no tenía Entonces, plata. se unen, forman un Su cálculo cabeza mayor. se levantó Acá así, tenemos una estrella de y que la eso se nada. llama nucleación. Para que eso ocurra, prácticamente estos tienen que tener una camita, una malla, donde se colocan prácticamente ¿Qué? estos elementos sólidos. Entonces, acá primero una saturación y acá ya hay una sobresaturación. Requiere un nido o un núcleo, por eso se llama nucleación, que facilita el depósito de cristales. Y después, el paso tercero es la agregación, así se conoce, la formación de un cálculo mayor. Entonces, así como hay inhibidoras, también hay facilitadoras. La glucosamina, Me mira y anota glucanos, todo. bacterias, clima y dieta. Adelante. Acá está lo que he metido anteriormente. En la formación de cálculos ocurren depósitos de policristalinos. Se describen tres fases: la fase de cristalización, la fase de nucleación y de agregación. Cristalización. Para el desarrollo de un cálculo El debe ciclo haber pasa, no. primariamente un aumento de La la primera vez en la primera unidad. concentración urinaria de una sustancia, de un elemento Cuando me pequeño, dieron mi nota de evitando bioquímica, así yo la aprobé solución, 11 provocando su y cristalización. 13 o 14. Entonces, estas cantidades se unen, Pero ocasionando ahora 0,5 prácticamente Sol. ¿Y cómo es posible unos eso? cuerpos como vidrio, que son los 0,5 cálculos. bioquímica. Y después estos 0,5 cuerpos pequeños que tienden a citogenética. Que unirse, espero que ahora sí. 10 eh, p mínimo ya, ¿no? 10. se depositan en unas mallas proteicas y dan lugar a Fisiopatología. la No. nucleación. Estos Parasitología cristales Solid. se agrupan y crecen sobre superficie 6,5. persistente. Células tubulares con sus ¿Qué está pasando? mucopolisacáridos actúan como núcleos y otros cristales, etc., determinando la nucleación del futuro cálculo. Agregación. La unión o agregación de varios núcleos originan el crecimiento progresivo del cálculo, que puede movilizarse y enclavarse en el sistema colector. Adelante. Un cambio rotundo. La mayoría de los grupos pequeños de iones tienden a dispersarse, pues son pequeños, porque las fuerzas internas que los mantienen juntos son demasiado débiles. Entonces, si son demasiado débiles, estos tienden a diluirse. Pero hay sustancias que favorecen a que se unan y den lugar a la formación de cálculos. Los grupos de iones más grandes forman núcleos y permanecen estables porque las fuerzas de atracción equilibran la pérdida de superficies estables, pueden crecer y formar el cálculo. Adelante. Sola. En la orina, acá hablamos de inhibidoras nuevamente. En la
disciplina existen sustancias inhibidoras y facilitadoras para la formación de cálculos. Inhibidoras, al mezclarse veces con con la otros compuestos, llanela, aumentan con su el... solubilidad. Por ahí, pues, El con cualquier magnesio persona. o el citrato unido al calcio Ah, reducen la sobresaturación al inhibir la formación llanela. de núcleos. Entonces tiendan a diluirse. Estas sustancias que se unan, como el oxalato, Y por puedes andar ejemplo, con todos. acá dice el magnesio, el citrato, entonces impide a que se formen cálculos. Y por otro lado también tenemos el fosfato, inhibe la formación de algunos cristales de calcio y también está la mucoproteína de Tan-Horford, que esta proteína de Tan-Horford se describe cuando ocurren las insuficiencias renal agudas por necrosis tubular, por necrosis del túbulo proximal. El oxalato, por ejemplo, lo que les dije anteriormente, es una esto es una sustancia inhibidora, impide la formación de cálculos, forman complejos con el sodio y reducen la disponibilidad de iones de sodio libres que participan en la formación de cálculos. Adelante. Facilitadoras, ya hemos descrito una parte. Y después tenemos acá las facilitadoras. Las inhibitorias, las facilitadoras ahora, potencian la formación de cálculos, como los glucosaminoglicanos. También algunas bacterias potencian la formación de cálculos, como son los proteos, mirabilis, E. coli. Actúan en las enzimas que favorecen la formación de cálculos. Entre los factores ambientales asociados a la urolitiasis está el clima y la dieta. La dieta rica en proteína y sal aumenta el riesgo de urolitiasis. Adelante. Presentación clínica. Entonces ya empezamos la fisiopatología. La urolitiasis se considera en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma asintomática o con episodios agudos de dolor cólico. Ese es el cólico nefrítico. Pero mucho cuidado, es preferible que ocurra el dolor que curse la presencia de un cálculo sin causar síntomas, y por eso le llaman asintomáticos. Es mejor porque nosotros podemos controlarlo. Un cálculo enclavado en el uréter, ¿me entiendes? Si no sale, puede destruir el riñón en 6 meses. Entonces, mucho cuidado. Cuando ocurre un cólico nefrítico, acercarse al médico para que los controles periódicamente. Cólico nefrítico, fisiopatología. El cólico nefrítico es el dolor súbito, no avisa, repentino, intermitente, característico de la obstrucción de vías urinarias, es decir, la piedra se impacta en las vías urinarias y ocasiona el dolor que estoy describiendo. Como consecuencia de la obstrucción ocasionada por un cálculo, se produce ectasia urinaria en el territorio suprayacente, es decir, se impacta el cálculo, viene del riñón el cálculo, se impacta, por ejemplo, en el uréter y todo el fenómeno del cólico nefrítico está por encima de la piedra donde se ha enclavado. Eso es lo que dice. Como consecuencia de la obstrucción ocasionado por un cálculo, se produce ectasia urinaria en el territorio suprayacente al cálculo impactado, ocasionando, ¿qué cosa ocasionando? Prácticamente aumento de la presión intraureteral e intrapiélica, es decir, todas las estructuras que está por encima del cálculo impactado en uréter se dilatan, no solamente la parte ureteral, sino también la piélica, donde está la pelvis renal. Y no solamente eso, también se dilata la cápsula renal y viene pues, el cólico. La simple disminución de la presión intrapiélica alivia el dolor. Es decir, que si nosotros colocamos un catéter por encima del cálculo impactado, esto lo descomprime y se va el dolor. Entonces ya saben, pero esa es cosa del especialista ya. Entonces, adelante. El dolor se debe, miren, el dolor se debe a la hiperpresión en el tracto urinario
y no a la hiperperistalsis. Ustedes saben que las vías urinarias tienen solamente una función, la función peristáltica. Pero acá dicen que no se debe el dolor a la hiperperistalsis, al aumento de la frecuencia de la peristalsis del uréter. Este aumento de la presión intracavitaria provoca una distensión del músculo liso, piel ureteral y de la cápsula renal, con el consiguiente estímulo de los sectores de tensión existente en estas estructuras que por vías simpáticas son transmitidos al sistema nervioso central para su interpretación consciente. Entonces, acá en el cerebro ya es procesado las señales dolorosas que partieron de donde están los riñones. Entonces, va hacia el cerebro y prácticamente el cerebro da las órdenes que debe de dar. El aumento de la presión en la pelvis renal y distensión de la causa renal ocasiona dolor. El aumento de la presión en la pelvis renal y la distensión de la causa renal ocasiona dolor. En la presentación clínica es la presentación clínica más frecuente. Es decir, ocurre tal conforme le hemos descrito acá. Adelante. El dolor puede presentarse en forma de cólico intenso, aparece en la región lumbar del lado afectado, fosa renal, y característicamente se irradia hacia adelante, afectando la región inguinal y genitales externos, es decir, puede ir al testículo. En las mujeres también ocurre lo mismo, pero ellos no tienen testículos, pero va hacia las partes bajas y muchas veces se acompaña de síntomas vegetativos. Estos síntomas vegetativos es bastante frecuente y lleva a la confusión a los médicos inexpertos en los hospitales. Es decir, un cólico nefrítico puede dar náusea, puede dar vómito, puede dar meteorismo, puede dar sudoración profusa. ¿Y saben por qué? Porque el origen embrionario del intestino es igual que las vías urinarias. Es decir, entonces por esa razón que cuando se encaba un cálculo da lugar a distensión, a náusea, vómito. Entonces la gente piensa que es un simple cólico abdominal, olvidándose de lo que en los riñones puede tener un cálculo enclavado. Entonces hay que proceder y sacar las ecografías pertinentes. Junto con el dolor puede haber polaquiuria y tenemos vesical. El cólico renal puede cursar con fiebre, ¿cierto? El cólico renal puede cursar con fiebre, pero cuando ocurre un cólico renal y tiene fiebre, yo prefiero darle su antibiótico porque pues, su evolución no puede ser lo mejor, ¿no? Entonces es mejor asegurarse, darle su antibiótico, porque las bacterias, por lo general, los cálculos son porosos y las bacterias se meten en esos huequitos. Y cuando uno le da antibiótico no alcanza, no lo agarra a la bacteria. Entonces, lógicamente, hay que darle su tratamiento. Si tiene fiebre, de todas maneras, hay que darle su antibiótico y observarlo. Si hay dolor, hay que darle para el dolor, para seguir manejando. Una vez que se dio la fiebre, ya se procede lo que se tiene que hacer. Adelante. Miren acá hay una piedra. Acá ha impactado prácticamente esta piedra en el uréter, así por el estilo. Adelante. Es uno de los dolores más intensos que puede soportar el ser humano. Y ese dolor es muy parecido al dolor de las mujeres cuando en pleno parto, ¿no? Muy intenso. Lo que pasa es que el hombre no tolera mucho el dolor como las mujeres. Entonces rápido viene acá el dolor, mire, se está cogiendo la región lumbar, está con náusea, vómito, y está pidiendo a gritos que le quiten ese dolor porque es insoportable. Adelante. De igual manera, si ya lo tiene el dolor acá porque el cálculo ha comenzado a bajar,
ha emigrado el cálculo y el dolor también ha emigrado. Entonces va en dirección para ser eliminado a través de la vejiga y posteriormente a través de la uretra. Adelante. Miren, ocurrido la hiperreacción, el cólico, ocurrido la hiperreacción en la vía excretoria, el riñón libera prostaglandinas y ocasiona aumento de la presión y del dolor por un doble mecanismo. El primer mecanismo, disminución de la resistencia vasculares, es decir, disminución de la resistencia vascular significa que los vasos se dilatan y llega a una mayor cantidad de agua a ese nivel. Ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas. Ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas. Posteriormente, el flujo plasmático disminuye, siendo esto el causante del daño renal, y más si la obstrucción es de larga duración. Es decir, mientras más dura la obstrucción, el riñón va deteriorándose. Por eso yo le dije que hay que solucionar la presencia de cálculo, porque el cálculo enclavado en un 100% puede dañar el riñón en 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el otro, miren acá, el otro punto, el otro mecanismo es supresión del efecto de la hormona antidiurética. Y si se suspende la hormona antidiurética, ¿qué ocurre? No hay hormona antidiurética. La hormona antidiurética significa que deja el sujeto orina una barbaridad. Entonces, miren, este mecanismo, supresión del efecto de la hormona antidiurética, si desaparece en pleno cólico renal la hormona antidiurética y nosotros le damos bastante agua, los médicos dan bastante agua, hay cólico en el que tome bastante agua, mañana, tarde y noche, entonces no, es contraproducente, no se le debe de dar mucha agua. Si acá el organismo está reaccionando prácticamente que hay un exceso de agua, entonces hay que obedecer y no hay que tomar mucha agua. Máximo 2 litros, ya un poquito más de agua, pero 2 litros, ¿cuánto es? Nosotros normalmente metemos a nuestro cuerpo 1500 ml de agua con nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Y bastante agua sería prácticamente tomar un vasito de agua a las 10 de la mañana y otro vasito a las 4. Que serían, ahí estarían los 2 litros, pero más agua no. Para hacer las ecografías también, una barbaridad. El ecografista le da un montón de agua, sin criterio, sin nada. Y todos viejitos, por encima de 70, 80 años. Y si le das bastante agua a un viejito, se le sube la presión. ¿Qué día se muere un paciente delante del ecografista y no van a saber qué hacer? Entonces hay que tener presente estas cosas. Entonces, miren, supresión del efecto de la hormona antidiurética para disminuir la presión intrapiélica que puede ocasionar ruptura en los fornis caliciales que ocasionando extravasación. ¿Cuáles son estos fornis? A ver, adelante para enseñarle los fornis. Los fornis son estos, mire, ve. Acá están los fornis. Este de acá, este es el fornis. Este cachito de acá es un fornis. Y este cachito de acá es un fornis. Si le metemos mucha agua por vía parenteral, esto pueden reventar porque la presión está elevada a nivel de la pelvis, cálices mayores. Entonces el fornis puede reventar. Puede reventar. Adelante. No te vayas adelante. Retrocede. Entonces ya saben, ya les expliqué que no le den mucha agua a los pacientes que tienen cólico nefrítico. La hiperpresión por encima del cálculo, ustedes saben, se enclava el cálculo y la presión aumenta por encima del cálculo. Es lo que dice acá. La hiperpresión por encima del cálculo no facilita la expulsión del mismo. Es decir, no estamos soplando a que salga el cálculo, no.
el dolor continúa. Y en ese sentido se ha visto que la descompresión, si metemos un tubo, un catéter por encima de la obstrucción del cálculo, el sistema escrotal mediante nefrostomía, ese se llama nefrostomía percutánea, puede hacer progresar el cálculo severamente impactado. Si nosotros descomprimimos arriba, se afloja, parece mentira, y el cálculo comienza a emigrar. Adelante. Sigue. La litiasis y la infección urinaria pueden actuar como causa y efecto sobre la ectasia de orina producido por una obstrucción litiásica. Pueden actuar y crecer microorganismos, ya les expliqué. Cuando hay cálculo de por medio, el paciente puede hacer fiebre porque las bacterias se meten dentro de las porosidades de la piedra. La infección se asocia en el 80% de los cálculos de composición alcalina, estruvita y carboapatita. En cambio, los cálculos de composición ácida, oxalato, ácido úrico, uratos y cistina, la infección se asocia solamente en un 15% y es causado por gérmenes que no forman ureasa. Adelante. ¿Qué tiempo se debe de esperar antes de tratar el cálculo? Si hay infección, entonces eliminar la obstrucción y dar el antibiótico. Si no hay infección, el dolor es mínimo, entonces hay que iniciar tratamiento médico con analgésicos suaves. Yo no uso AINES, porque en la mayor parte son hipertensos, entonces el AINE malora los riñones. En obstrucción completa, el daño renal comienza. En obstrucción completa, miren, apenas ocurre la obstrucción del riñón, el daño renal ya comienza. Al menos experimentalmente en animales, a las 18 y 24 horas, a las 2 semanas se produce cierta pérdida irreversible de la función renal. En la obstrucción parcial se modifican los periodos mencionados, pero aún puede dar como resultado cierto daño renal irreversible. Se ha llegado a la conclusión que el daño renal ocurre al principio. Se ha llegado a la conclusión, no olviden, se ha llegado a la conclusión en la actualidad que el daño renal ocurre apenas ocurre el cólico nefrítico. Adelante. Diagnóstico clínico y de laboratorio. Se hace la historia clínica, como es de costumbre. El cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria y generalmente microscópica. No se ve, está sangrando, pero no se ve en la orina, por eso se dice hematuria microscópica. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulse por orina. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulse por orina. Es decir, cálculo que es expulsable, hay que hacerle un estudio químico del cálculo para saber la composición. Y sabemos que la mayoría es oxalato de calcio, pero en este caso hay que estudiar porque puede ser que estos cálculos tengan otro origen. Por ejemplo, puede estar en la orina, puede estar en la leche, los fosfatos, etcétera, etcétera. Es importante realizar pruebas de función renal. La prueba de función renal es la prueba de depuración, porque ¿quiénes son los responsables del daño renal? Justamente son los cálculos, pero en primer lugar son las infecciones urinarias, que es motivo de otra clase. Adelante. Mañana tendré que ir a comprar penchas. Pruebas de imagen. Le hacemos la ecografía abdominal. Es una técnica muy útil. Miren, la ecografía abdominal prácticamente ha desplazado al urograma excretor. Entonces, la ecografía abdominal es una técnica muy útil, no invasiva, que permite visualizar todo tipo de cálculos. No solamente los radiopacos, también los radiolúcidos, la ecografía abdominal, con o sin calcio, y descartar hidronefrosis. Después tenemos la tomografía computarizada, se puede llevar a cabo sin administración de contraste y permite detectar todo tipo de cálculos, diferenciando de otras clasificaciones abdominales, y es muy fiable. También es de gran utilidad cuando se hace litrotricia.
porque acá, ¿cuál es ¿quién hace la labor más importante? Son las ondas sonoras. Las ondas sonoras a alta frecuencia destruyen los cálculos, pero hay que lograr la incidencia Te vas a quedar así, pegado. en forma precisa dónde está el cálculo que se logra con las tomografías. Entonces, en forma precisa dónde está el cálculo para enviar las ondas sonoras y destruir los cálculos. También de gran utilidad en lithotripsia, cirugías, etcétera, puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas tridimensionales. Adelante. Tratamiento. Lo primero es aliviar el dolor. Si es pequeño el dolor, entonces se le da su paracetamol con un tranquilizante y listo, como por ejemplo Tensiflex. El dolor suele exacerbarse conforme emigra. Al beber grandes cantidades de líquido, que no es recomendable, en este sentido preferimos el uso de analgésicos puros por vía parenteral. Por ejemplo, puede ser el ketorolaco, una ampolla de 30 miligramos intramuscular. Eso sí, ahí sí es bueno. Entonces, hay que dar Dolofaz de 100 miligramos en ampolla, también es bueno. Una ampolla nada más y dar, por ejemplo, el Talflex de 150 bit, que es ketorolaco, que se da una sola dosis por día. Dale 3 o 5 tabletitas, que es bueno para manejar el dolor que presentan estos seres humanos. La mayoría de los cálculos, 90%, salen espontáneamente. Las menores de 5 milímetros del tercio distal del ureter salen antes de los 10 días. Si miden 5 a 10 milímetros, la migración es menos frecuente. Los cálculos mayores de 10 milímetros, la expulsión espontánea es muy infrecuente. Si la obstrucción se asocia a infecciones y fiebre, se debe drenar la vía urinaria por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. Si hace fiebre y hay una obstrucción severa, o alguien operando el útero, amarró el uréter y el paciente está que vuela en fiebre, todo chocado, ni lo toquen, porque se va a morir en tus manos. Lo único que tiene que hacer es ponerle una sonda por encima de la obstrucción y drenar la orina que está por encima de ello. Y así vamos a solucionar los problemas. Otro método de eliminar estas piedras es la lithotripsia ureteroscópica, percutánea y extracorpórea con onda de choque. Por lo general, la mayor parte cuando se usa estas ondas sonoras son extracorpóreas, no lo tocan al paciente. Entonces se dan las ondas sonoras, entonces que incidan las ondas sonoras donde está el cálculo, procede a emitir las ondas sonoras y prácticamente los cálculos se estallan. Entonces, adelante. Miren, acá tenemos un cálculo. Acá tenemos prácticamente, se ha hecho una maniobra percutánea centrado por el costado del cuerpo y se está dentro de la pelvis, y procede con la fresa a destruir prácticamente el cálculo. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, lo que ustedes lean acá: composición, factores contribuyentes, tratamiento de los cálculos renales, tipo de cálculo, calcio, oxalato de calcio o fosfato de calcio. Entonces, ¿qué cosa ocasiona estos cálculos? Puede ser la hipercalcemia, entonces mucho calcio, la hipercalciuria también. Entonces, inmovilización, cuando hay fractura y mucho tiempo en la cama, lógicamente es que se descalcifican los cálculos. Hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, acidosis tubular renal y cirugía. Esta cirugía para adelgazar prácticamente ocasiona la formación de cálculos. Tratamiento: evitar la sobredosis en el tratamiento de osteoporosis, aunque la ingestión de líquidos diuréticos tiacídicas reducen el calcio urinario al aumentar la reabsorción tubular. Etiología: neoplasia, tratamiento quirúrgico. Es decir, el pH de estos cálculos es de
es de 5.5 a 6 más o menos. Si está en 4, prácticamente si le doy oxalato de calcio, ubica pues este pH de 5.5 a 6 y prácticamente Tina, puedes poner tu caja en otro lado. disminuimos la posibilidad de formar piedras. Adelante. Acá tenemos, miren, fosfato de magnesio y amonio. Esos son las estrubitas. Infecciones de vías urinarias por bacterias que dividen tienen uriasa estas bacterias y dan lugar a orinas bastante alcalinas. Tratar la infección con antibióticos y acidificar la orina. Acá acidificar, no dar esos alcalinizantes de orina, porque dar alcalinizante de orina van a agravar el proceso. Y después, cuando se forma ácido úrico, cuando comemos muchos anticuchos, mucho choncholí, muchas tripitas, etcétera, etcétera, formamos gran cantidad de calcio ácido úrico que son radiotransparentes. Entonces, ante esta situación, nosotros ya podemos, acá sí podemos dar el urocicat, es decir, los alcalinizantes urinarios. Entonces, alcalinizante urinario, el paciente bota la piedra. Y después tenemos la cistina. Y después dice que dentro de las piedritas hay nanobacterias que son los vuelos interplanetarios, han traído piedra de otro lado y se da cuenta de que hay un microorganismo que da lugar a la formación de cálculos. Está en estudio todavía. Adelante. Un procedimiento quirúrgico y mínimamente invasivo para extirpar cálculos se encuentra lo siguiente. Acá tenemos la litotricia, lo que le estaba diciendo. La litotricia es el procedimiento de elección para cálculos pequeños de menos de 2 centímetros de diámetro. La litotricia es el procedimiento de elección para cálculos pequeños de menos de 2 centímetros de diámetro, que no pasarán a través del aparato urinario por sí solo. El dispositivo para la litotricia envía ondas de choque. Ese es el tratamiento extracorpóreo, no lo tocan al paciente. Las ondas sonoras impactan contra el cálculo en forma repetida hasta que éste se rompe en partículas de tamaño de grano de arena. Los fragmentos se expulsan del cuerpo naturalmente a través de las vías urinarias. Adelante. Acá tenemos la uretrorenoscopía, es decir, ya ustedes saben lo que es una cistoscopía, pero acá no solamente nos quedamos en la vejiga, sino que nos metemos con otros cables más delgaditos hasta la pelvis renal, por eso se llama uretrorenoscopía. Una vez que el cálculo se ha localizado, el cirujano lo toma unas pequeñas pinzas y extrae el cálculo. Y si no logra extraerlo, hay que fragmentarlo usando ondas sonoras. La nefrolitotomía percutánea es metiendo un tubo por el costado del cuerpo hacia la pelvis renal. El cirujano realiza una punción pequeña en la espalda del paciente. Se introduce un nefroscopio para visualizar el riñón para remover cálculos renales. Para cálculo grande, el médico puede emplear la litotricia percutánea, en la que se inserta un litotritor para pulverizar el cálculo. Cambio, en la cirugía abierta o tradicional se emplea en pacientes que pudieran presentar una anomalía anatómica, tal como una obstrucción de la unión ureteropélvica. Adelante. El 95% de los cálculos situados en el uréter se expulsan espontáneamente en 3 o 4 semanas, dependiendo de su tamaño y posición. Actualmente el 90 y el 95% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos poco agresivos como la litotricia extracorpórea, la que acabo de mencionar, que no tocan al paciente, con ondas de choque, que consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar más fácilmente. A veces los cálculos de ácido úrico se disuelven gradualmente, haciendo que la orina sea menos concentrada, por ejemplo, con citrato de potasio. Esto es urocicat, el citrato de potasio, alcalinizando la orina. Adelante. Acá es para repetirle, hacerle acordar
que no conviene darle bastante agua a los pacientes que tienen litiasis urinaria. Adelante. Adelante. Ya. Miren, ya estamos terminando. Nos faltarán 5. Transparencia nada más. Y esto se acaba. Entonces, eso es un trabajo de investigación que yo hice más o menos, imagínense, 30 años, que fue mi primer trabajo de investigación cuando era estudiante. Entonces ya había aparecido estos aparatos que hacían, que pulverizaban los cálculos. Entonces, acá yo lo titulé Estudio de costo-efectividad, litotricia extracorpórea versus cirugía abierta. Es decir, o utilizamos la máquina o lo sacamos los cálculos a través de una cirugía. Lógicamente, es lógico, pero había que demostrar que la cirugía abierta prácticamente daba como hospitalización una semana, 10 días. En cambio, con cirugía, con litotricia, el paciente se iba a su casa, era más económico. Este trabajo me sirvió también para darle a mi hija, ella es economista, y le pusieron muy buena nota, por eso ella estudió economía, y todos los economistas dijeron de que nunca habían hecho trabajo en medicina, y lo aplaudieron, sacó muy buena calificación. Entonces, el objetivo de esta investigación fue comparar desde el punto de vista costo-efectividad dos tratamientos para los cálculos del tracto urinario alto. Esta es la litotricia extracorpórea y la cirugía abierta. Fueron tratados 108 pacientes con el diagnóstico de litiasis del tracto urinario alto. 91 fueron sometidos a litotricia extracorpórea y 17 fueron sometidos a cirugía abierta. Los resultados de efectividad de los dos tratamientos para lograr pacientes libres de cálculo 0.5 a 10 milímetros en ambos grupos fueron iguales y eficaces en un 100%. Los dos fueron eficaces en 100%. Pero miren, la intervención de mayor coeficiente de costo-efectividad en el tratamiento de los cálculos del tracto urinario alto fue la cirugía abierta, es decir, la más costosa. Puede ser hospitalización, todo lo que se pidió para suturar, etcétera, etcétera. En cambio, la litotricia fue efectiva, dice la litotricia extracorpórea por onda de choque, tiene un costo más bajo, 62%, menos que la cirugía abierta, y constituye una muy buena alternativa como procedimiento de elección en el tratamiento de los cálculos del tracto urinario alto. Adelante. Acá está la máquina, miren, que hace la litotricia. Acá hay acá están los auriculares para evitar los golpes que da la máquina para formar las ondas sonoras. Entonces se ponen los auriculares, acá se acuesta el paciente, acá la máquina que emite las ondas sonoras, volteamos al paciente. Entonces hay acá también para hacer una tomografía, etcétera, etcétera. Todo este es el equipo que se usa y acá para el negatoscopio. Adelante. Acá miren. Acá esta radiografía, acá como ven ustedes agudizan su visión, hay una piedra en el riñón derecho. Acá tenemos otra piedra en el riñón izquierdo. Entonces, acá le hacemos el diagnóstico de litiasis renal bilateral. La trabajamos con la onda de choque y miren, con las ondas de choque, entonces vemos que acá ha desaparecido el cálculo. Entonces dice, litotricia izquierda exitosa, ya no hay cálculo. En cambio, acá trabajamos el otro riñón. Entonces acá hay cálculos, trabajamos este riñón, pero ya después de trabajarlo no hay cálculo en los dos lados. Litotricia derecha e izquierda exitosa, no hay cálculo. Se solucionó el problema. Acá usamos urograma excretor, litiasis ureteral izquierda medio.
acá había una piedra y acá desapareció la piedra. Adelante. Miren, acá se sacó el uréter, la piedra, lo operamos, pero este paciente, después de cortarlo, ocupó mucho tiempo la cama, pues. Es decir, más o menos una semana, de mucho tiempo. La litotricia no lo mandaba a su casa rápido. Entonces esa era la ventaja. Adelante. Acá está el uréter. A ver, y para terminar, paciente varón de 30 años de edad, procedente de Iquitos. Historia, hace 48 horas el Charapa comenzó a presentar en forma súbita dolor intenso tipo cólico en la región lumbar izquierda, con irradiación a los genitales asociado con fiebre 38 grados centígrados y náusea sin llegar al vómito. Acudió a un nosocomio de la región y fue tratado con analgésico en apoyo sin lograr calmar el dolor, por lo que decidió viajar a Lima. Examen físico preferencial urológico, puño percusión lumbar derecho negativo, el izquierdo resultó ser positivo. Entonces, 4 cruces sobre 4 y genitales externos normales. Desde el punto de vista del laboratorio, examen completo de orina, había un poquito de sangrado. En la sangre, urea, glucosa, creatina normal. El urograma escritor mostró, en esa época se usaba urograma escritor, miren, no ecografía. Cálculo de 2 centímetros en el riñón izquierdo. Diagnóstico, litiasis renal izquierda. Tratamiento, lo que yo le dije, ketoprofeno, que es el Dolofax, 100 miligramos intramuscular, o ketorolaco de 60 miligramos intramuscular. Adelante. Lógicamente tiene que invertir para cosechar. Ahora el Perú le está yendo muy bien en la agricultura. Los chilenos nos están invadiendo, nos están envidiando una barbaridad. Entonces ya saben, muchachos. Ya, se le agradece su atención y ya terminamos. Ya, Cintia, mañana nos